Cuando el RNG es el que va a decidir en un porcentaje enorme las partidas y quién gana, ahí creo que sí estamos teniendo un problema, por lo menos si queremos enfocarlo. La suerte es un factor que afecta en todos los entornos y en la vida diaria. Por supuesto, en el mundo del competitivo, la idea es que los resultados estén basados en la actuación, habilidad y conocimientos del jugador y no en una simple tirada de dados. Aún así, está presente de varias maneras en muchos de estos juegos. Normalmente a estos factores los llamamos RNG, es decir, Random Number Generator. Y son esos pequeños factores suerte que se han colado en los juegos competitivos de manera intencional o no. Yo los suelo dividir en dos tipos, a los que es posible adaptarse y a los que no. En general, no soy muy fan del RNG en juegos de esta índole. De hecho, suele ser algo que no me gusta en absoluto, ya que lo veo muy injusto. Sin embargo, de los dos tipos que comentaba antes, si el RNG permite adaptarse, incluso lo veo algo positivo y que demanda habilidad y conocimiento por parte del jugador. Pero bueno, vamos a poner unos ejemplos de RNG en juegos que seguro que conocéis y después ya hablaremos más de qué es el RNG, si es justo, si no. RNG, por ejemplo, tenemos en Super Smash Bros. Por ejemplo, el martillo de Game & Watch, que depende del número que salga del 1 al 9, hará algo diferente, además con cosas tan dispares como subirte el porcentaje a ti mismo si sale un 1 o hacer un KO instantáneo a cualquier personaje que esté por encima del 10% más o menos si sale un 9. Luego tenemos a Peach, que depende de la cara que tenga el nabo que saca al usar su Down B. Este sumará un porcentaje distinto al impactar e incluso cambiará el knockback. Incluso puede sacar una bomba o un Mr. Saturn también. Desde todas estas cositas, hay muchas más en Smash, hasta el personaje del héroe, que también tiene un impacto RNG mucho mayor que todo esto que comentaba antes y también está ahí. Ah, y sí, otro de los RNG más famosos del Smash era... Muchos piensan que este RNG existe porque Smash Bros. Fue concebido como un party game y los jugadores fueron los que crearon la escena competitiva adaptando el juego con sus propias normas. Sin embargo, todas estas cosas persisten en las últimas entregas que ya sí que se han desarrollado con el competitivo en mente. Luego estaría el otro extremo del RNG en Smash competitivo, ¿no? Es el tema de que se juega con los objetos activados y en ciertos escenarios. Sin embargo, ¿por qué este RNG no y los otros sí? ¿Por qué este no se permite el tema de los objetos y el escenario aleatorio? Bueno, da para un vídeo aparte, pero los objetos y escenarios, además de tener ajustes dentro del juego para poder desactivarlos o elegir los escenarios que queramos, derivan en situaciones bastante absurdas en las que la suerte no es la excepción, no es la estadística o algo a lo que adaptarse, sino que es el mayor porcentaje de influencia en la partida y en su resultado. Algo malo, si lo que buscamos no es divertirnos simplemente, sino que lo que queremos es medir la habilidad de dos jugadores. Y los fighting games más puros no se quedan atrás. Juegos como Guilty Gear tienen a Faust, que con cada objeto que saca, pues el objeto es aleatorio y depende de la recompensa de lo que vas a sacar a raíz de ahí en cada situación. O Platinum en BlazBlue, que su drive, eso es una rotación de objetos que salen en un orden totalmente aleatorio y que cada uno te da unas posibilidades diferentes. De hecho, este muñeco no tiene Soryu sin gastar barra, sino es con uno de los objetos que le salen de manera, insisto, totalmente aleatoria. Incluso grandes clásicos como King of Fighters o Street Fighter 2 incluso ya incluían RNG. Street Fighter 2 tenía incluso daño aleatorio, prioridad de agarres aleatorio y bastantes cositas más que podéis buscar e investigar, o incluso a lo mejor puedo hacer un vídeo más adelante recopilándolas más en profundidad. Ah, y lo del daño, aunque en menor medida también lo tenía, como os estaba comentando, King of Fighters 98, el tema del daño aleatorio. Tenemos, por ejemplo, juegos tan famosos como Tekken, ¿no? Que tenían a Mokujin, aquel personaje que en cada ronda tiene un moveset totalmente diferente. Teníamos también a Tira en Soul Calibur, la cual cambia de personalidad con RNG y esto le hace tener que jugar de una manera diferente, depende de la personalidad que adquiera en ese momento. Y bueno, saliéndonos un poquito de Fighting Games, tenemos incluso que Dota es un juego que usa bastante el RNG. Por ejemplo, sus creeps al matarlos con el último golpe, pues el oro que dan no es siempre el mismo. Incluso en League of Legends, que vive muchísimo menos de RNG, también tiene algunos factores como los dragones y sus diferentes tipos que aparecen también de manera aleatoria.
Tampoco hay que olvidar los shooters, incluso está aquí, como por ejemplo pues Counter-Strike o Valorant, donde el spray, es decir, hacia dónde se desvía la mirilla al disparar con ciertas armas, suele hacer formas aleatorias que no siempre son iguales y que deberemos controlar para tener una buena puntería. Directamente también se me ocurre Team Fortress 2, donde había hasta disparos que pueden salir críticos de manera aleatoria. Pero bueno, el género que más RNG sin duda usa yo creo que es el de las cartas, ¿no? Hearthstone es uno de los videojuegos que más usa este factor, muchísimo más que los anteriormente citados. Pero es un juego que, al igual que los juegos de cartas tradicionales, como el póker, el cual es bastante competitivo, se basa en la estadística y ese es su núcleo a la hora de competir. Ahora bien, hay mucha controversia en torno al RNG. Está bien que la suerte sea un factor en un ámbito en el que queremos premiar al jugador de la forma más objetiva posible. A mí me gusta considerar que hay dos tipos de RNG. El RNG al que te puedes adaptar y al que no, como he dicho antes. Por supuesto, el primero me parece bastante bien, el otro no tanto. Por ejemplo, en Smash, tú no puedes adaptarte a los objetos porque influyen en un porcentaje demasiado grande en el resultado y no hay herramientas para jugar alrededor de ellos. Sin embargo, empezar a jugar con Platinum en BlazBlue y saber cómo adaptarme a la partida dependiendo del arma que me toque, sí es una habilidad que puedo desarrollar y en la que puedo trabajar. En otros casos, no se trata de adaptarse y se trata de probar suerte con el martillo de Game & Watch. Quizá puedo arriesgarme, depende de la situación, y ver si me conviene poner a prueba ahí justamente la suerte. Entonces creo que los toques de RNG sobre los que se pueda jugar alrededor no suponen un problema, sobre los que te puedas adaptar. Sin embargo, cuando el RNG es el que va a decidir en un porcentaje enorme las partidas y quién gana, ahí creo que sí estamos teniendo un problema, por lo menos si queremos enfocarlo a competitivo. Yo en lo personal prefiero que cuanto menos RNG haya, la verdad es que mejor, pero si se hace de una manera correcta, puede incluso hacer que el jugador tenga que trabajar en adaptarse a X situaciones y ampliar ese abanico. ¿Qué pensáis vosotros? Ponedlo en los comentarios.